redes sociales para Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Signos al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 1 de octubre de 2025. Yo soy Lorenzo Sastre, me encuentro acompañado como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, una semanita más, un miércoles más para, bueno, intentar traer todo lo que ha dado de sí estos últimos 7 días en redes sociales, dentro del ámbito de la información y, cómo no, detectar, como siempre intentamos hacer, todos esos bulos, esas desinformaciones que también protagonizan la actualidad de cada día. Ya lo sabemos. Sí, esta semana, bueno, a nivel internacional Donald Trump dice que va para una guerra, lo que pasa que ya hace también casi 2 años que lleva diciendo eso. Ya veremos, a ver. Ojalá tenga buenos frutos, pero de momento los datos no están a su favor. El histórico de datos de cada vez que ha dicho eso. Es difícil con los amigos que tiene y donde se posiciona normalmente, pero bueno, ahí está. Yo comprendo que de otras formas vamos a ver si a nivel internacional, pues por lo menos con el tema de Israel y Gaza parece que hay una mayor implicación por parte de otros países. A mí lo que pasa que a mí personalmente me mosquea mucho que ese plan de Trump que ha apoyado abiertamente Netanyahu sea lo mejor para la zona. Desgraciadamente, Oriente Medio no es la primera vez que entra en conflictos y la zona de Gaza y Cisjordania lo vimos la temporada pasada, desgraciadamente, cuando todo esto empezó a ser desgraciadamente noticia, pero sabemos que la historia de Gaza es muy difícil humanitariamente, geopolíticamente, y bueno, veremos a ver, ¿no? Pero bueno, aún tenemos ahí que iba a acabar en 3 días con el conflicto, según el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y bueno, y aún seguimos ahí, o sea, desgraciadamente se nos quita del foco muchas veces de la actualidad temas que no se han resuelto, que siguen ahí. Pero bueno, se sigue bombardeando a Ucrania, o sea que no... Eso de los 3 días lo tenía apuntado, lo que pasa que no quería ser tan malo, se vino muy arriba. Y me lo he callado. También en estos momentos, pero eso ya supongo que será fruto del próximo programa, pues sí. Parece ser que la famosa Global Flotilla, que hay que decir que ahora me explico por qué tardan tanto en llegar los paquetes desde la península y tampoco desde China, porque como tarden tanto en llegar como la Global Flotilla, madre mía.
porque se lo han tomado con calma. Pero bueno, eso es otra historia. Hombre, di que son, vamos a ver, en primer lugar, los paquetes llegan de verdad bastante tarde, las cosas como son. Pero bueno, en este caso también van con algunos barcos veleros que tampoco le pueden meter mucha caña más, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, tenemos ahí, yo espero que no pase nada de lo que desgraciadamente yo creo que sabemos todos que va a pasar. En este momento yo creo que todos los medios de comunicación en sus redes sociales están en directo con lo que se puede ir recogiendo, ¿no? De las cámaras de algunos de los barcos que están ahí, pero bueno, el resultado va a ser, pues nada, yo lo que sí que considero es lo más importante, que esta flotilla es una flotilla humanitaria, ya se ha intentado en otras ocasiones, ojo, que en otras ocasiones han habido muertos y espero que en esta ocasión, bueno, pues se cumplan por lo menos los derechos humanos, aunque ya sabemos que en este tema y en esta situación se cumplen muy pocos, ¿no? Así que bueno, ya veremos que puedan volver a casa, porque desgraciadamente la ayuda humanitaria no va a llegar a Gaza. Ojo, que perdón, van a estar interceptados, van a ser interceptados, si no lo están ya, por las fuerzas militares israelíes en aguas de Gaza, o sea que no. Yo creo que dentro del derecho internacional también es algo a tener en cuenta en los próximos días y en la Corte Internacional y en las leyes del mar, ¿no? Así que luego se sorprenderá cierta parte de la población de que se le tiene manía a Israel, pero es que al final Israel hace lo que le da la gana, en todos los ámbitos. Ya veremos a ver cómo termina esto. También hay que decir que los que iban en la Global Flotilla sabían dónde se metían o deberían de haberlo sabido. O sea, tampoco claro. No va a ser sorpresa. Pero bueno, supongo que durante la próxima semana y el próximo programa dará mucho que hablar, algunos bulos y otras cosas. Eso seguro, Lorenzo, en las próximas horas. Seguro. Y a nivel nacional, pues bueno, los políticos como siempre a su rollo, mucha agua en el Levante español, en Ibiza y bueno, parece ser que esta vez han estado un poco más espabilados, han aprendido a lanzar alertas en estos últimos 11 meses. Que siempre se puede mejorar, sí, eso sí, siempre también podría haber sido peor siempre, o sea que, bueno, y parece que realmente podían haber hecho algo, o han aprendido que podían haber hecho algo los que, bueno, todos, un poquito. Porque han costado más de 200 muertos para que aprendieran, pero bueno, por lo menos parece que sí, ¿no? Ya veremos en las próximas. Sí, porque yo creo que la verdad que si estamos, esto ha pasado el 30 de septiembre, 29 de septiembre, el mar sigue estando muy caliente en toda la zona del Mediterráneo y entramos en el tiempo, en el otoño, donde, vamos a ver, las borrascas, al final son trenes de borrascas que se van alimentando del mar y desgraciadamente un mar Mediterráneo que está muy caliente y vamos a tener más fenómenos. Lo importante es que no veamos lo que casi hace un año tuvimos que ver. Así que, y eso sí, como ya lo han dicho algunos hasta expertos contratados por algún gobierno autonómico, ya sabéis que al final el problema es que tenemos que aprender a autogestionarnos, ¿no? En los momentos de apuros. Que el otro día me llamaron atención algunas imágenes que se vieron, eso fue creo que el día 28, precisamente de Valencia, de las zonas que fueron afectadas por la anterior Dana, donde ponían coches sobre algunas rotondas y en algunos puentes. No sé yo hasta qué punto es buena idea, porque recordemos que los puentes también se los llevó a algunos puentes, o sea, no sé efectivamente. No sé yo hasta qué punto es buena idea aparcar los coches encima de puentes. Yo el mío no lo aparcaría.
Y en una rotonda, yo no lo creo- sé, las rotondas no sé cómo son en Valencia, pero aquí tampoco son mucho más altas que la carretera. Ya te No lo sé. digo yo. Pues, bueno. Lo que sí me pareció, y es de recibo decirlo, muy buena idea o iniciativa fue la que tuvo, y diremos la marca porque tuvo buena idea, IKEA de Valencia, Sí. que aunque cerró sus instalaciones, abrió el parking superior de sus instalaciones para que quisiera aparcar gratuitamente allí, y eso lo veo más práctico que lo de aparcar en puentes y en rotondas, Ya te digo. respetando Bueno, que hay cada que uno decir, pues haga lo que cree más conveniente, ¿eh? Pero bueno. es que hay que decir, Lorenzo, que IKEA en la zona del Horta Sur, que yo creo que está muy cerquita también de la zona de Paiporta, donde Sí. desgraciadamente uno de los puntos de los puntos desgraciadamente neurálgicos de lo que pasó hace un año, esa construcción, claro, tenían que ser suizos, ¿no? Se hizo con el estudio geológico de la zona. Entonces, es un centro comercial que no está a pie, está elevado. Por eso no sufrió las consecuencias de otros centros comerciales como el de Alfafar, que quedó destruido. Además, entonces, la verdad, da gusto que de vez en cuando veas que, en fin, la ciencia, la sabiduría en todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida vale para algo, ¿no? Además, ya en la Dana del año pasado, ya también tuvieron la iniciativa de abrir el centro comercial para alojar a aquellas personas que necesitaran tener un sitio donde pasar el tiempo, porque básicamente es lo que puedes hacer en esas situaciones. Y en esta ocasión pues han dejado el parking abierto para quien quisiera acceder libremente, y me parece, la verdad, una buena iniciativa, porque como tú dices, pues también se presta a ello, pues que al construir han tenido en cuenta esas cosas. Desde luego. Y ojo, y la verdad que no es cosa baladí. Si recordamos lo que ocurrió casi hace un año, pensar que desgraciadamente todo lo que se tardó en llegar con ayuda a ciertas zonas de ciertos municipios fue porque las calles estaban bloqueadas de coches. Bloqueadas de coches e inundadas, pero sobre todo bloqueadas de coches, claro. Porque eso yo creo que tenemos todos en nuestra mente las imágenes de cómo ni podían pasar, o sea, no podía pasar ni los camiones de la UME. O sea que parece una tontería, pero no, o sea, parece una tontería, a nivel de estructura, pero no es ninguna tontería, aparte de que tú pierdas tu coche, evidentemente, pero lo que supuso para muchísimas zonas la acumulación, desgraciadamente, de todos esos coches arrastrados, ¿no? En el caso de Ibiza, que ayer aparte me resultó curioso una pregunta que se hizo José en su programa por la noche, es ¿cómo es posible que en una isla pase eso? Porque no es lo mismo que en la península, que tiene más, digamos, terreno para recoger lluvias. Es que básicamente pasaron dos cosas. Se juntaron de que durante toda la noche anterior ya había estado lloviendo bastante cantidad. Claro. Se paró de llover y al día siguiente, a las 12 del mediodía hasta las 2, en esas 2 horas cayeron 300 litros por metro cuadrado en una tormenta estática. Es decir, que las nubes no se movían del sitio. Entonces, aunque sea una isla que no tiene mucha elevación ni de esto, si te están cayendo casi 300 litros encima del mismo sitio, pues las zonas bajas de la ciudad de Ibiza principalmente, es decir, el puerto, pues se inundó. Por suerte no ha habido, en estas últimas lluvias, no ha habido fallecidos en ningún sitio del país que hayamos sabido. Sí, en verdad. Y hay que decir que los servicios de emergencia han actuado muy rápido, tanto en Valencia esta vez han podido actuar rápido y no ha pasado esa pequeña descoordinación que hubo hace un año. Hay que tener en cuenta también varias diferencias. Hace un año, y lo comentamos en el programa, pasó en viernes. Y la verdad es que en este país, que cuando una desgracia pasa en viernes, en puente, es lo más jodido. Bueno, pasó en jueves, perdona, pero el día 1 era puente. Es lo más jodido que te puede pasar, porque no trabaja ni el tato. Sí.
Ni emergencias trabajase en este país. No, En cambio, totalmente. esta vez pasó en domingo tarde, lunes. Entonces, eso también se ha notado. Ayuda. Ayuda para tener la mente fría. Eso también hay que pegar un tirón de oreja a que se encarga de eso, porque eso no, en una situación así no debería influir, que sea festivo, que sea domingo, sábado o lo que sea. Pero bueno, son cosas que tenemos que aprender y que no se repitan, como mínimo. Y además, como tú bien dices, al final las decisiones las toman personas que les pagamos para que las tomen. Claro, claro. No, es que basta ver que ayer sucedió entre las 12 y las 2 el tema de Ibiza. A las 11 de la noche aproximadamente, no, miento, a las 10 de la noche aproximadamente, ya llegaron a Ibiza servicios de emergencias de Mallorca a través de helicópteros, y a las 12 llegaron barcos ya cargados de la UME, que estaban en Valencia, destinados ahí. Es decir, se ha visto una actuación rápida. ¿Influye lo de fin de semana y puente? Se ve que sí. Pues hay que darle primero la enhorabuena a los gestores del gobierno autonómico, Sí, porque solicitaron la ayuda a la UME en 321 en el momento que ya se pusieron en nivel 2, que es cuando tú ya puedes pedir más medios, y como todo en esta vida, yo creo que más vale prevenir, ¿no? Yo hace un año, que desgraciadamente luego intentar curar, ¿eh? No sé tú, pero yo hace un año, cuando pasó lo de Valencia, además de esos fin de semana que parecía que nadie actuaba, había también una sensación de yo no actúo, a ver quién no actúa, o a ver quién cede, a ver de quién actúa, a ver de quién es la competencia, que había esa pelea, o esa sensación que a mí me dio de pelea entre el gobierno central y el autonómico, de no, yo no voy a pedir la ayuda porque deberías saber si tú no, yo no te la voy a dar si tú no me la pides, como esa pelea. Y aquí la verdad es que eran las 2 del mediodía y ya se había pedido, o sea, no acababa de haber terminado, porque todavía estaban diciendo no vayan a recoger los niños al colegio mínimo hasta las 4, cuando ya estaba pedida la ayuda de la UME. O sea, se ha visto una celeridad que en Valencia se echa un poco de menos, hay que decirlo. Claro, es que vamos a ver, yo creo y hay que decir que en este caso no se trata de colores de partido, porque en Baleares está el PP y en Valencia estaba el PP. No se trata a lo mejor de colores de partido, a lo mejor se trata de los que están responsables en un lado y en el otro. O que de un lado han aprendido del otro y dicen no vamos a hacer el mismo error del otro. También puede ser. Efectivamente. Ojo, que si hubiera pasado al revés, a lo mejor hubiera pasado lo mismo, pero al revés. Hay una cosa muy importante, que en definitiva vivimos en un país constitucionalmente conformado por comunidades autónomas, que hay unos protocolos que hay que cumplir, que hay que realizar, y hombre, y la inacción pues desgraciadamente se evidencia, igual que la acción y la buena gestión también se evidencia, pues la inacción y la falta de competencia también, y no hay más, o sea, es como este verano con los incendios, que si pues es lo mismo, hombre. Que si es tú, que si no, soy yo, que si tú tienes la responsabilidad, que si no, claro, eso es lo peor que puede pasar, porque después al final nadie hace nada, porque bueno, pues porque nadie hace nada. Yo no soy, tú no eres, y a ver de quién es la culpa. Eso sí, acordaros que cuando tuvimos el estupendo apagón nacional, sí, ahí, o sea, corrieron todas las comunidades autónomas a decir, no, yo nivel 3, aquí. Sí. Pero bueno, ojo. Vamos a... Bueno, es así. Por cierto, antes de terminar este pequeño repaso, más que nada porque hace 5 minutos ha salido la noticia que Jane Goodall, os acordaréis porque es esa etóloga británica que durante años se ha preocupado de las causas naturales, del mundo de los primates, todo lo que ha hecho para investigar pues su comportamiento, su propia conservación. Bueno, pues a los 91 años pues ha fallecido y perdemos una mente maravillosa
dentro del ecologismo, de la naturaleza, de la investigación biológica y zoológica. Y bueno, menos mal que nos quedan muchísimos libros, muchísimos reportajes. Si podéis buscar en diferentes canales un montón de documentales maravillosos, porque además de paso yo creo que era una gran pedagoga de todo este mundo y de su propio trabajo en Gombe, en la zona africana de Gombe, y la verdad que se le echará de menos, a sus 91 años se le echará de menos. Pues que descanse en paz y el pésame a toda la familia. Y bueno, lo bueno es que primates que también han perdido una gran aliada. Y lo bueno que tenemos en esta época es que este tipo de trabajos quedan para el bien colectivo siempre. O sea, hoy en día todos esos estudios quedan bien documentados y se pueden volver a ver y bueno, pues... Y seguir aprendiendo, claro trabajo, que sí. Claro. Pues si te parece nos vamos a los datos de la semana. Sí. Pues nos vamos rápidamente, porque tenemos dentro de lo que han publicado y han estado trabajando durante toda esta semana, Europa Press Datos, pues os traigo uno que es muy interesante, porque es cómo es el perfil de las personas sin hogar en España. Pues nos dan datos muy interesantes, un total de 28.552 personas son las que en este momento podemos decir que hay en España sin hogar, y que por tanto, vamos a ver, han sido atendidas en centros asistenciales de alojamiento en los últimos datos, que son de 2022, porque sabéis que la estadística siempre es muy lenta, pero por lo menos podemos ir viendo la evolución. En concreto es un 24,5% más que en 2012. Es la encuesta que normalmente va trabajando y va publicando poco a poco el INE. La mayor parte de las personas sin hogar son los hombres, con un 76,7% de esos más de 28.000 personas. Y además el 51% de las personas tienen menos de 45 años. Un 71,2% se encuentran en situación de desempleo y un 65% de esas personas tienen estudios secundarios. En la siguiente tabla podemos ver por cada 100.000 habitantes pues hay un 86,6 personas sin hogar, ¿no? Es un poco lo que podíamos ver, ¿no? Y si vemos, que es la siguiente gráfica, si vemos por comunidades autónomas, las mayores tasas se sitúan en la ciudad autónoma de Ceuta, con un 391,4, País Vasco, con 315, casi 316, estamos hablando de medias, en la Comunidad Foral de Navarra, con 214, Cantabria, 182, y si nos vamos al final, ¿no?, de esa tabla, pues vemos que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues hay 14,8, Cataluña 42,6, Castilla-La Mancha 45, o por ejemplo en la región de Murcia 48,4, que son las tasas más bajitas, ¿no? Esa sería nuestra comparativa en cuanto a zonas, ¿no?, de nuestro país. Y si nos vamos a la siguiente, que nos viene un poco los centros y servicios de atención a personas sin hogar como tal, aquí ya nos vamos a datos ya no tan comparativos, pero sí datos reales en 2024. Y la media diaria de personas acogidas en la red nacional, pues ascendió a 33.758. Como podéis ver, hay un pico importante, y esto supone, de los datos que estábamos viendo antes, un 55,7% más, un incremento importante, el mayor incremento de toda la serie histórica. O sea que es un problema que está ahí y que vive con nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? También es verdad que eso significa que la red
de seguridad está mejor organizada, porque más que a lo mejor encontrarte a personas en la calle que no tienen nada, pues se pueden acoger a esa red, ¿no?, de centros de atención a personas sin hogar. Y luego hay otra gráfica que, bueno, que es en definitiva, la verdad que no se puede ver muy bien, pero os cuento un poco todo lo que ha sido la evolución para saber en cuanto a qué situaciones específicas se atienden con estas personas, ¿no? Y como podéis ver, el mayor incremento desde el 2018 es la inmigración o la solicitud de protección internacional. Hemos pasado en el 2018 a un 39,5% y el año pasado llegó al 51,9%. Luego, a continuación, otras situaciones que a lo mejor las podemos además relacionar bastante con todo esto. Por ejemplo, la adicción al alcohol, pues en 2024 fue del 13,5% y ha bajado respecto a 2018. O, por ejemplo, a las drogas también bajó más de 5 puntos desde 2018 al 9,4%, que hoy por hoy podemos decir que puede llevar a esas situaciones. Problemas mentales, ahí el tema de, por ejemplo, de la salud mental es bastante equilibrado si comparamos desde 2018 a 2024. Hoy por hoy está un 13%, en el 18 estaba un 15%. Las mujeres víctimas de violencia de género sí que también tiene una subida, del 15% en el 18 al 17,9%, casi el 18% en el 24. Luego, en cuanto, por ejemplo, a esa mayoría de edad de menores que han sido acogidos en centros, bueno, pues también ha tenido una bajada importante. En 2018 eran el 13% y en 2024 pasan un poquito del 7%, o sea que casi se ha ido a la mitad. Y, por ejemplo, las excarcelaciones que también pueden llevar, ¿no?, después de haber pasado por la cárcel, te puede llevar a situaciones de no tener dónde vivir. Bueno, pues también ha habido una bajada. Eso significa también que los recursos sociales ayudan. Y luego otras situaciones como, por ejemplo, el SIDA, con todo lo que significa que a lo mejor pues puedas tener unas consecuencias socioeconómicas para tu vida, pues ha bajado muchísimo, es un 2%. Y, por ejemplo, mujeres víctimas de trata es también otro de los grupos que desgraciadamente sí que también ha tenido una subida. En 2018 era el 4,6% y en 2024 ha vuelto a subir. También es verdad que ha tenido un pico, subió bastante hasta el 7% en 2020 y, bueno, ha bajado un poquito, pero muy poquito. Sigue siendo un elemento a tener en cuenta en estas situaciones. Bueno, datos interesantes, importantes para entender un poco algunas cuestiones que nos rodean, aunque a veces no lo veamos, claro. Nos vamos al contexto. Pues sí, porque sabéis que Alberto Núñez Feijóo pues hizo este fin de semana una propuesta, precisamente, además, bueno, convocó a todos sus varones, hizo una propuesta sobre el tema de la inmigración, etcétera, ¿no? Y queríamos saber, yo en concreto quería saber un poco qué es eso que puso en marcha, ¿no?, que quiere poner en marcha, que es el visado por puntos que prima los trabajos con falta de mano de obra, ¿no?, como medida para incentivar la inmigración legal, ¿no? Bueno, pues hay que decir que no se ha inventado nada. En verdad es un modelo... Perdonad que tengo que beber un poquito. Sí, sigue, es que tiene un poco la voz tomada hoy Sara, así que le vamos a permitir... Sí, porque me han puesto 2 banderillas, he sido buena y me he puesto las 2 vacunas y no sé yo, pero bueno. Bueno. En fin, a lo que íbamos. Este modelo que ahora impulsa el presidente del Partido Popular, hay que decir que está inspirado en lo que ya... un modelo que ya está vigente desde los años 80 en Australia y Canadá. También, en definitiva,
En aquel momento, claro, los 80 no es lo que no es el 2025, claro, ni en Canadá tampoco, ni en Australia, pero en aquel momento era una política migratoria que se centraba para qué, para atraer trabajadores inmigrantes temporales cualificados para cubrir las necesidades de su mercado laboral. Los solicitantes recibían puntos según su edad, es decir, por ejemplo, gente con 25 a 32 años tenía más puntos, ¿no? O, por ejemplo, su nivel de inglés, pues también, si tenía más nivel de inglés, más puntos. Su experiencia laboral o también su formación académica, ¿no? Parece la verdad que lo ves y parecen los concursos oposiciones, ¿eh? Si tienes doctorado te daban un montón de puntos, ¿no? Y también, ojo, se puntuaba más si eran solteros, ¿eh? En definitiva, pues bueno, dar un perfil de lo que ellos querían para el ámbito laboral. La edad máxima para solicitar estos visados de trabajo eran los 45 años. Y ojo, además tenía un coste, que era, no bajaba de los $4.900 australianos en aquel momento, lo que hoy sería unos 2.700 euros. O sea que el que iba para trabajar, el visado era también pagaba para estar allí. Desde 2023 Canadá está haciendo sorteos de visas que se enfocan precisamente en categorías específicas de ocupaciones y por tanto tener un poco controlado lo que ellos quieren que entre para trabajar donde el país quiere. Y luego pues hay una cosa que también dijo Feijóo, que son esos puntos por cultura similar, ¿no? Que preferiría primero a gente que viene de países hispanoamericanos que de otro lugar, ¿no? Bueno, pues hay que decir que estos, aunque no lo han explicado muy bien, estos puntos, por ejemplo, ni Canadá ni Australia, quitando lo que valoraban por el tema del idioma, nunca lo han incluido, porque, bueno, a lo mejor es un poquito excesivo. Así que, lo dicho, esa visa, que el Partido Popular pues presentó un poco en sociedad este fin de semana, lo podemos ver ya desde los años 80 en otros países y bueno, no es una solución para la inmigración, sí que es una regularización del ámbito laboral, ¿no? De lo que se necesita, pero no de la inmigración. Vamos al siguiente. Sí, nos vamos a la ciberdelincuencia, porque en este caso INCIBE nos ha traído nuevamente algo que nosotros aquí ya lo hemos hablado, pero es una nueva campaña de envíos de SMS fraudulentos, los smishing, que suplantan a entidades bancarias. Debo reconocer que en esta semana a mí me ha llegado uno. Nunca me había llegado, a mí personalmente, a mi móvil. Y esta vez sí que me llegó. Ya sabéis, el objetivo es alertarte de que se va a realizar una transferencia y si no reconoces el movimiento, que tienes que llamar a ese número de teléfono, ¿no? Bueno, pues como bien nos dice INCIBE, si recibes en tu móvil un mensaje de texto, una notificación que te informa de que se va a realizar una transferencia bancaria de un importe además normalmente bastante elevado, y que además te dan un código para que lo utilices llamando o clicando en otro punto, pues que sepáis que esto es una estafa. Como siempre, ya sabéis que en definitiva los bancos nunca van a hacer eso. No nos van a dar un teléfono para que llamemos de inmediato, no nos van a dar un código para que entremos con ese código en ningún punto para acceder a una página que ellos nos dan, ni nada por el estilo. Así que ojo, porque durante lo que es la mitad del mes de septiembre se ha movido muchísimo y además ha afectado a diferentes entidades bancarias, no a una determinadas, sino a bastantes. Con lo cual, tengamos cuidado
y que cuando nos llegue esto, que a lo mejor igual, lo típico que uno puede decir, ¿cómo que 14.000 euros? Bueno, pues pensemos bien que no nos lo estaba mandando nuestra entidad bancaria para nada, sino que nos quieren quedarse con nuestros datos para que luego ellos sí que luego entrarán y verán lo que tenemos en la cuenta. Bueno, hay que decir, ya que estamos aquí en esta sección de la ciberseguridad, que yo he detectado que últimamente, cosa que no había pasado nunca, bueno, en los móviles sí que alguna vez había recibido alguna poca, pero alguna de estas llamadas famosas de la voz que te dice contacte por WhatsApp, seguro que os suena, pero ya lleva como 15 días aproximadamente que he recibido varias llamadas a un fijo. No un móvil, sino a un fijo. Y me llamó la atención. Lo llamas al mismo número de fijo. Y me llamó la atención. Porque no había recibido nunca en un fijo. Así que habrá que estar pendiente de eso. No, sí, se la saben todas, Lorenzo. Seguro que hay una inventada por ahí, de algo. Seguro. Lo que pasa es que, claro, llama mucho la atención porque un número fijo es mucho más... no sé, lo puedes localizar muchísimo mejor, digo yo. No desde un fijo, no desde un fijo. No, que tú llamada a un fijo, sí. Exacto. Yo siempre lo había detectado, digamos, de un móvil a un móvil. Entonces, en este caso, era de un número móvil a un fijo. Pero me resultó curioso. Pues estaremos atentos, efectivamente, Lorenzo, y estaremos atentos a lo que nos dice y tanto INCIBE como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que seguro que también están ya ahí investigando, y tendremos más cosas para la semana que viene. Seguro. En concreto, ya que hablamos de ellos, como siempre ya sabéis que intentamos siempre pues traer algunas cosas interesantes que ellos mismos también mueven en sus redes sociales, y os traigo un recordatorio sobre las preguntas más repetidas sobre el famoso Mi DNI, la aplicación, y nos lo explican de una forma un poquito más llevadera, ¿no? Lo que podemos hacer o las dudas que podemos tener. Vamos a verlo. El DNI en el móvil sustituye al físico y es obligatorio descargarlo. Falso. Ni lo sustituye ni es obligatorio. Son complementarios. El DNI físico seguirá en vigor y se seguirá utilizando. ¿Puedo elegir los datos de mi DNI que muestro a los demás? Verdadero. Por ejemplo, puedes decidir mostrar únicamente que eres mayor de edad para entrar a un determinado lugar. Para usar la aplicación no necesito tener internet en mi móvil. Los datos están guardados en el dispositivo. La información de tu DNI no se queda almacenada en tu móvil. Además, se muestra solo durante un tiempo limitado y siempre con una conexión online. Si me roban el móvil, pueden usar todos mis datos del DNI. Falso. Es muy diferente a que te roben la cartera. Recuerda que los datos no se quedan almacenados en tu dispositivo y además para abrir la app necesitarán tu contraseña, tu huella o tu identificación facial. Puedo usar mi DNI en el móvil para identificarme online y hacer gestiones telemáticas. Falso. Por el momento no hay posibilidad de realizar operaciones de autenticación remota o de firma online. Pues ahí está. Ahí está la explicación, a ver poco a poco cómo va funcionando todo eso, pero bueno, ahí está. Bueno, yo todavía no me he pasado por la comisaría a intentar activarlo, lo di por perdido de momento. Habrá que pensar en otro momento. Habrá que acordarse en algún momento que está abierta la comisaría y pases por ahí y dices, ¡hostia! Y que tú pases por allí, efectivamente. Sí, porque si no... Bueno, ya te digo, y también precisamente por lo que estábamos hablando antes desgraciadamente de las lluvias torrenciales, bueno, pues la Guardia Civil también en estos días os podéis imaginar que se ha preocupado bastante en mover en sus redes algunas situaciones importantes, algunos consejos ante inundaciones al circular en carretera, ¿no? Y bueno, os he traído un poco el resumen de algunas situaciones que, bueno, han hecho un pequeñito vídeo. Lo importante, como siempre, pues no intentar atravesar la corriente de agua cuando estás en medio de una riada en una carretera. Tener siempre, importante, llamar siempre
a emergencias S112 o al 062 de la Guardia Civil si la vía se encuentra anegada y no, en fin, irte para adelante así como así. Y como siempre dicen, si es posible, pues lo más importante ante esa situación es darse la vuelta y buscar pues un camino alternativo o una vía alternativa. Así que bueno, eso un poco es lo que ellos han recogido por parte de la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil. Pues ahí está la información. Si hay lluvia torrencial, hay que intentar pues evitar esos lugares peligrosos. Exactamente, saber valorar que por ahí no puedes ir, como bien te explican un poquito en el vídeo, ¿no? Y además yo creo que especialmente eso, el que nos puedan localizar con una llamada al vernos en una situación difícil, pues yo creo que es lo más importante. Primero porque saben a dónde pueden ir a buscarte. Claro. Y entonces, pues bueno, ahí están. La verdad que han estado durante, bueno, es lógico, durante todo, desde antes del fin de semana, moviendo muchísimo esto en sus redes sociales. Pues nos vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, en esta ocasión os traigo otro librito, porque yo creo que hay que leer y es interesante. Y dentro de este ámbito que tocamos todas las semanas, pues os traigo un libro de Esteban Illades, Fake News, la nueva realidad. La verdad que es muy interesante porque de alguna manera Esteban Illades intenta responder especialmente a los efectos de la llamada era de la información, que todos un poco sabemos que estamos ahí, que podemos estar súper informados siempre, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay una cierta actitud negligente al enfrentarnos con una información que al final a veces ya no es tanto información sino desinformación, y además no particular sino una desinformación global que desgraciadamente pues está muy lejos de lo que hemos entendido siempre como los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Tiene una perspectiva muy interesante que además te trae datos y situaciones de a lo mejor hace 20 años, de cómo ha evolucionado todo este mundo un poco orwelliano, ¿no? De la información, de cómo de alguna manera siempre hemos tenido ese mundillo, ¿no? De la desinformación alrededor, lo que pasa que ahora evidentemente se hace mucho más viral. Así que un trabajo muy interesante de Esteban Illades, es columnista en el periódico Milenio y cada viernes, además, alguna vez hemos traído algún trabajo de ellos, pues publica en contexto un espacio para entender a veces algunas noticias semanales, ¿no? Así que bueno, muy interesante en este caso este título de Esteban Illades, Fake News. Como podéis ver, la portada nos recuerda a alguien, bueno, sí. También he visto que nos traes algo también de libros esenciales sobre la fake news. Sí, en este caso es el recopilatorio. Vale la pena entrar. Hay una página que es de la Federación Profesional de Periodistas, y ellos normalmente en esa página traen también muchos más libros, o en algunos casos también trabajos realizados como ensayos sobre ciertas temáticas que se relacionan todos los días con la desinformación. Y bueno, vale la pena de vez en cuando pegarle un vistazo. Yo me nutro mucho de ese enlace para estas cosas, para presentaros algunos libros, pero también, lo dicho, también a veces hacen trabajos ensayísticos y de profundización de algunos temas de actualidad. Y bueno, pues de vez en cuando uno tiene un poquito de tiempo, vale la pena darle un vistazo. Así que ya lo sabéis, las FPP, y es muy facilito, la verdad que te lleva enseguida. Pues muy bien, y ahora nos vamos a hablar de... Nos vamos a las verificaciones. Verificaciones. Sí.
Pues nos vamos con Neutral porque nos trae, esto es que a mí me hizo tanta gracia, ay, Dios mío, y la verdad que se hizo viral durante 48 horas. Es una imagen del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con un texto en inglés, muy cookie, que anuncia su supuesta nominación al Premio Nobel de la Paz de 2025. Estas cosas, además no es por nada, el disgusto que le podía dar a Donald Trump si se presentara Pedro Sánchez para el Premio Nobel. Más Bueno, disgusto sería si se presenta Pedro y lo gana. Y se lo quita. pero bueno, es que ahí ya podemos tener un gravísimo problema y yo no sé cómo saldríamos de esa. Bueno, como os podéis imaginar, aunque está muy bien hechito, parece, la verdad, parece hasta que tiene cierta oficialidad. Bueno, pues hay que decir que evidentemente esa imagen está generada por inteligencia artificial. Cosas importantes a tener en cuenta en cuanto al premio o los premios Nobel, ¿no? El Comité Nobel no anuncia las candidaturas y son secretas. Además, luego anuncian quién se va a llevar el premio, pero lo que son las candidaturas, que pueden ser presentadas por asociaciones, por entidades internacionales, todo eso siempre se queda en secreto durante al menos 50 años. Tener en cuenta que nosotros nos estamos enterando ahora que alguna asociación presentó la candidatura, por ejemplo, de Hitler, para el Premio Nobel de la Paz. También se lo podrían haber dado. Claro. Entonces, ojo, estas cosas no las hacen así. Esto no tiene nada que ver. Una candidatura no se va a hacer pública. Se va a hacer pública luego cuando al final van a contar quién se va a llevar ese premio. Y otra cosa muy importante, las candidaturas para el Nobel de la Paz de 2025 se podían presentar hasta el 31 de enero de este año. Por tanto, es después de que el gobierno, porque en definitiva el motivo es por su trabajo y su reivindicación sobre el tema de Gaza y detener el genocidio de Gaza, pues tener en cuenta que esto, en tal caso, el presidente del gobierno lo hizo ahora, últimamente, nada más. Bueno, pero es que en realidad lo está presentando para 2026. Bueno. Que no pilla las cosas. Lo más importante de todo, en definitiva, todo esto se hizo viral a partir de una entrevista que le hicieron al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el entrevistador de Atlántico Televisión pues le preguntó si el presidente merecía este galardón. Y bueno, pues hombre, Ángel Víctor Torres pues dijo que sí, pues que le parecería muy bien por preservar, ¿no?, y mantener la paz. Pero nada más, no hay nada más, ni tampoco se ha postulado Pedro Sánchez a estas cuestiones ni nada por el estilo. Así que aunque lo veáis tan bonito, todo ahí, pues que no es cierto, ¿eh? Vamos al siguiente. Bueno, otra que en el ámbito de la política este es muy bueno, este es muy interesante, porque sabéis que está desde el 20 de septiembre el Festival de San Sebastián de Cine, siempre muy interesante, y en concreto la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pues fue y además fue acompañada, ¿no?, con otro representante de su formación política, como es Ernest Lluch, pues fueron a una de las galas de este festival de cine, ¿no? Y se hizo viral por la vestimenta que llevaba Yolanda Díaz, y donde se dijo que ese vestido camisero azul, y que nos daba todos los datos, pues que era una prenda, era un vestido de la firma Carolina Herrera, valorado en 1.150 euros. Se ha movido con tanta alegría esto, con mensajes en la comunista Yolanda Díaz, apareció en la alfombra roja con un vestido de 1.100, toma comunismo, toma no sé qué, toma no sé cuánto. Bueno, pues hay que decir que no es un vestido de Carolina Herrera, tiene un cierto parecido, las cosas como son, pero no es un vestido de Carolina Herrera. En concreto es un vestido de la marca española Purificación García,
que tiene un valor bastante más bajo del que se ha hecho viral. Así que también es verdad que a la gente que le dejen vestirse como les dé la gana, pero no inventen tampoco, ¿no? Vamos al siguiente. Nos vamos a eso que llamamos fobias sociales. En redes como X, como Facebook, se han publicado algunos contenidos donde nos dicen que Suiza vota a favor de restringir la inmigración que proviene de países musulmanes. Ya sabéis que en este ámbito siempre estamos con lo mismo, ¿no? En concreto, los posts que se han movido más incluyen una fotografía que muestra un cartel en la calle de una mujer vestida con un niqab negro, como podéis ver, que solo es lo que solamente permite, ¿no?, ver los ojos de la mujer, ¿no? En verdad, y en este caso Neutral se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Migración de Suiza, pues ha podido confirmar que no ha organizado ninguna votación al respecto. Sí que ha aclarado que Suiza votó ya hace unos años varias iniciativas relacionadas con la regulación de la inmigración y especialmente los símbolos religiosos musulmanes, con algunas limitaciones. Por otro lado, el cartel que se ha hecho viral y que han utilizado para esa viralidad, que es ese que vemos ahí, ni es actual ni fue utilizado como reclamo en su momento de aquellas votaciones sobre las restricciones, ¿no? Fue el símbolo de la campaña del Partido Popular Suizo, que impulsó un referéndum en 2021 por el que se prohibió, además por un estrecho margen, pero lo ganó, el uso de vestimentas que cubrieran el rostro en público en Suiza. Eso es lo que sí que se aprobó por parte del Partido Popular Suizo en 2021, pero no tiene nada que ver luego el montaje que han hecho a partir de ese cartel. Así que no es cierto que Suiza esté legislando restricciones para la inmigración proveniente de países musulmanes. Lo que sí, ya desde el 2021 hay restricciones especialmente por la utilización de ciertas prendas, como también ocurrió en Francia hace unos años, especialmente para entrar en las escuelas. Acordaros que se limitaba que las niñas o las jóvenes pudieran ir con casi toda la cara tapada. Así que, bueno, pues lo he dicho, nos quieren contar a veces muchas milongas que no tienen nada que ver. Pues vamos al siguiente, que nos vamos desde la Verifica Radio Televisión Española, porque se ha hecho muy viral un vídeo que se ve como un arresto, ¿no? Que es cierto, el vídeo existe, y nos cuentan que es una detención en el Pentágono, en el estado de Virginia, que está ahí el Pentágono, de 2 miembros de las Fuerzas Armadas. Y nos cuentan que es por negarse a pilotar aviones cargados con armas destinadas a Israel. Hay que decir que es absolutamente engañoso. Lo vamos a poner así. ¿Por qué? Es una grabación de 5 minutos, más o menos. Se ve que varios policías arrastran a 2 uniformados a un pasillo. En verdad, lo que están... Vamos a ver, esas personas ya están identificadas, son 2 veteranos que fueron arrestados, ojo, no en el Pentágono, sino en el Senado de Estados Unidos, después de que se interrumpiese una audiencia en contra y en protesta por la masacre en Gaza. No son pilotos, sino, lo dicho, son veteranos y que hicieron un acto en el Senado. Es información que podemos, si buscamos o hacemos una búsqueda inversa, tenemos las imágenes mucho más amplias de cómo fueron esos actos, de cómo se hizo esa protesta en el Senado y cómo ellos además luego públicamente salieron hablando pues de que habían sido arrestados por haber intentado protestar sobre la actitud y la posición de Estados Unidos y de Donald Trump con el tema de Gaza, ¿no? Así que, en fin, les quedó muy mono.
en verdad exageran un poquito, ya no solamente exageran los políticos, también exageran los buleros, y aunque es cierto, el vídeo existe, pues nos lo descontextualizan y le quieren dar un elemento mucho más, ¿no? Militar, ¿no? Pues no, lo he dicho. Sí que es una protesta en contra de la masacre en Gaza, pero lo dicho, son militares veteranos y hacen una protesta porque entraron para protestar en el Senado sobre esta situación, nada más. Cambio climático y salud. Pues este es muy interesante, además, esto lo hablamos, ¿verdad, Lorenzo? Sí. En esta semana. La verdad que lo explica muy bien, es una médico neuropediatra, María José Salguero. Sabéis que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación porque en una rueda de prensa pues Donald Trump vinculó el consumo de paracetamol durante el embarazo con el riesgo de autismo y recomendó el uso de otros fármacos que a saber por qué le parecerá mejor para posibles tratamientos, ¿no? de este trastorno, contradiciendo evidentemente el punto de vista científico, ¿no? Y a partir de esto que hizo Donald Trump, pues también hay que decir que se han visto un montón de bulos. Y la verdad que en este caso María José Salguero lo explica muy bien. Yo creo que tenemos el vídeo, ¿no? Lorenzo. Pues, ¿qué vídeo? ¿O no lo tenemos? ¿Qué vídeo? No me lo digas. No, solo tengo pues, esta imagen, ¿no? Oh, pues qué pena. Pues entonces se me ha quedado atrás, quedó atrás. Era una intervención de esta médica sí. Que además da una explicación muy clara, ¿no? De cómo lo que el paracetamol hace, las consecuencias de cómo esa acción del paracetamol y por qué no se puede evidenciar lo que dijo Donald Trump, ¿no? Pero eso es muy fácil. En tal caso, me lo dejo. Si los espectadores se portan bien y le dan like al vídeo en YouTube, que cuando lo resubamos, la semana que viene lo traes. Pues claro que sí, y porque vale la pena. Además, me encanta cuando los expertos hablan de temas que además nos pueden enseñar muchas cosas, quitan el elemento no político de en medio y nos dan certezas muy interesantes para la vida cotidiana. Y en este caso, pues lo hace esta médica neuropediatra muy interesante, que por otra parte, la verdad que sube cosas muy interesantes en su propio perfil de X. Así que bueno, la semana que viene lo tenemos. Sí, nos dan like. Si no, se van a quedar sin. Vamos a la neuropediatría. Ah, no, eso era de antes, perdona. Manipulación mediática. Nos vamos a ir. Esto es muy interesante, os lo traigo como recomendación. Lo ha hecho maldita.es. Os invito, como hago todas las semanas, a que le pegáis. Os invito a que veáis todas las páginas de los verificadores, que siempre tienen algo interesante que contarnos con un poco más de profundidad. Y en este caso, en esta semana, Maldita ha hecho un trabajo genial hablando con expertos sobre el SLOP, la IA SLOP, ¿no? Esa bazofia, ¿no? de la IA. A eso se le llama, son los contenidos de baja calidad creados con inteligencia artificial, que está llenito, las redes sociales, los buscadores, bueno. Podemos ver Jesús hecho o Pepe hecho una gamba, ¿no? Y cosas de estas extrañitas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como ellos bien detectan, estos contenidos generan mucha desinformación y al mismo tiempo mucha desconfianza en los usuarios y contaminan lo que conocemos todos como los ecosistemas mediáticos, ¿no? Haciendo todavía más difícil encontrar contenido de calidad en Internet. La verdad que está muy lleno. Yo creo que muchos ejemplos los podemos ver todos los días, ¿no? Es verdad que cada vez es más accesible, es más fácil crear este tipo de contenidos. Hay muchas aplicaciones de ellas generativas como Vives o, por ejemplo, pero hay muchas más. Y
y la verdad que es para estar un poquito en alerta, porque, lo dicho, crean contenidos que no son reales, evidentemente. Además se crean de forma masiva. Y ojo, esto a veces también se utiliza para priorizar algoritmos para ciertas cosas. Y alguna vez ya hemos hablado aquí de las granjas, que no son de pollitos ni de conejitos, sino son granjas de contenidos donde a veces en manos de ciertos poderes fácticos los utilizan para colar la desinformación, que es lo importante para ellos. Así que esa bazofia, que se llama así la bazofia de la IA, no solamente no aporta valor, sino que puede generar mucha desinformación. Y además, lo dicho, se ha hecho está de moda esas granjas de contenidos donde hay webs que publican solamente este tipo de cuestiones, y en cambio, claro, se priorizan las visitas, se ven más, el algoritmo te premia y tenemos el círculo virtuoso, ¿no? Así que ojo con ello. Como bien nos dicen, es importante rastrear siempre este tipo de vídeos, de fotogramas que podemos encontrar con una búsqueda inversa de Google, que nos va a dar datos, y estar hacer el ojo. Yo creo que tenemos que empezar a de alguna manera educar nuestro ojito para darnos cuenta que hay tantas cosas que nos da Internet y las redes sociales, pero que son mentira, ¿eh? Entonces, tengamos cuidado con este slop. ¿Y el bulo de la semana? Es genial, de verdad. Yo me pongo de pie y aplaudo, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene que decir, igual le quedaba esto, ha protagonizado verdaderamente el bulo de la semana. Sabéis que acusó hace 24 horas al presidente del gobierno vasco, a Imanol Pradales, de haber utilizado contra ella la expresión "es un pim pam pum", que casi no lo sabe decir, pero bueno, eso es lo malo. Hay que sí, los idiomas siempre son buenos, ¿no? Y lo peor de todo es porque ha querido relacionar lo que supuestamente Ayuso dice que le dijo el presidente del gobierno vasco, pues bueno, lo ha utilizado para hablar del entorno de ETA de hace décadas, donde se amenazaba a determinadas personas, ¿no? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues que, a pesar de cómo lo explicó Díaz Ayuso en una entrevista en un programa, las palabras de Pradales en un acto del PNV, que fue este fin de semana, no tiene nada que ver con lo que dijo ella. Lo que dijo es lo de Ayuso. Ayuso escucha Euskadi es Euskaldun. Euskaldun significa que hablas en vasco, para rodear todo esto. Yo no lo voy a decir porque yo en vasco no, seguro que me sale una porquerita, pero en concreto le dice: señora Ayuso, somos vascos, Ayuso escucha Euskadi es Euskaldun. Nada más, ni pim pam pum, ni pam pam pim, con lo cual es triste, en fin, y ha creado, no es por nada, bastante indignación por estas palabras, que además, por otra parte, tampoco, porque además igual se podía haber equivocado, pero parece ser que no, que según ella sigue R, ya sabéis cómo es Ayuso, pero no es verdad, no es cierto, ni pim pam pum, ni nada por el estilo. No es ninguna amenaza, sino hay que tener en cuenta que de alguna manera el actual Lehendakari, lo que sí que le echaba en cara es que sabía, acordaros, en la conferencia de presidentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid se levantó cuando utilizaron otros presidentes autonómicos pues sus lenguas cooficiales, y no quiso ponerse el pinganillo, no estaba de acuerdo y se levantó de esa conferencia. Y de alguna manera le echaba en cara, por eso le dice eso, que en Euskadi se habla euskera, claro, Así que le ponemos la medalla.
Bueno, pues nos vamos ahora al fact-checking. A fact-checking. Sí, vamos a empezar con Félix Bolaños. Hacía tiempo que no lo traíamos por aquí. El ministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, ¿no? Que destacó en un evento de una revista bien conocida, internacional, que el papel del gobierno pues había tenido un importante trabajo en la aprobación dentro de la Unión Europea de la solución ibérica, acordaros del tope, ¿no?, del precio de la electricidad, y hasta ahí va bien. Pero en concreto dijo que el resultado es que hoy la electricidad en España es con diferencia la más baja del continente. Es que ya diciendo estas cosas del continente, hombre, europeos, bueno, puede ser, bueno. Lástima que ya los continentes Carrefour, porque si no podría salvarse por ahí, pero no. Efectivamente, lo importante. Claro, la excepción ibérica, hay que decir en primer lugar que está inactiva desde febrero de 2023, ya que desde aquella fecha el precio del gas está por debajo del marcado para poner en marcha el tope. O sea, la excepción ibérica vino muy bien a España en ese momento determinado por la subida de la energía, el problema que trajo a toda Europa por no poder utilizar el gas que se compraba antes a Rusia en otros países como Alemania, y nosotros pues nos acogimos a esa solución para bueno, poner un tope evidentemente a la que se estaba montando dentro del ámbito de lo que nos estaba costando la luz. Hay que decir, de todas formas, que el equipo de Neutral, ya sabéis que siempre se ponen en contacto con el político o el gabinete del político de turno, pues hombre, para pedir una explicación de esos datos, de lo que han dicho, etc. En este caso también, evidentemente, y su equipo de prensa le ha contestado a Neutral, cosa que a mí me parece que es lo que deben hacer todos. Para eso están los equipos de prensa, que además de cobrar un dinerito, pues que trabajen un poco. Claro, ellos justifican que Bolaños se refiere al precio de la electricidad de las grandes economías europeas en el contexto de la solución ibérica, y que en concreto pues la fuente que había empleado el ministro era la Oficina Estadística Europea, ya sabéis, la conocida Eurostat, que la hemos traído muchas veces aquí. Claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a los datos de Eurostat, que se publican además semestralmente, los precios de la electricidad en Europa para los consumidores domésticos, y podemos decir que, hombre, que varía bastante de lo que dice Bolaños, ¿no? Las consideradas 5 grandes economías europeas, que son Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos, que tienen, más que nada porque tienen un Producto Interior Bruto más alto, por eso son las grandes economías. Sí que es verdad que, por una parte, por eso es no yerra del todo Bolaños, sí que es cierto que tiene lo que es el consumo, ¿no?, el pago del consumo de la luz, pues hombre, un poquito mejor, ¿no?, que estos países, pero aún así se encuentra por encima de la media de la Unión Europea. En este momento estamos, según los datos de Eurostat, los hogares españoles estamos pagando una media de 37,72 céntimos por kilovatio hora. Estamos en la media. Y están por encima de España otros 25 países que tienen un precio inferior, como Bélgica, como Portugal, como Croacia. Es decir, en verdad la afirmación que hace Bolaños es un poco exagerada. Es cierto que mantenemos un buen precio. Por ejemplo, Países Bajos está bastante por encima, están pagando el 67,21 céntimos el kilovatio hora. Nos está muy ahí como España con 37,72, Italia, pero hombre, Europa es mucho más grande, el continente muchísimo más, con lo cual
pues hay que decir al señor Bolaños que se ha venido un poquito arriba, y es engañoso. Nos vamos con Carlos Floriano, del Partido Popular. Pues sí, nos vamos con un diputado bien conocido del Partido Popular en el Congreso. Se refirió en la sesión de control de hoy en la de la semana pasada, diciendo que la imagen internacional que proyecta España pues es bastante criticable, y en concreto dijo, o en tal caso le echó en cara al gobierno, que no habían dicho nada del español asesinado en Jerusalén. Bueno, pues hay que decir que ya en ese momento el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que se lo negó allí en el mismo Congreso porque, y había que comprobarlo, que fueron los primeros en denunciar el crimen del ciudadano español, ¿no? Y podemos decir, lo que ha dicho Floriano es cierto. Bueno, pues podemos decir, aún así, aunque lo haya de alguna manera desmentido el ministro de Asuntos Exteriores, sí que podemos decir que es falso, porque la propia, por ejemplo, agencia EFE informó el 8 de septiembre de ese asesinato, de ese joven con nacionalidad española. No era un español afincado en España que estuviera de viaje, no. Él tenía nacionalidad española, pero vivía en Israel. Bueno, pues fue tiroteado junto con otras 5 personas por un ataque terrorista, ¿no? Pues hay que decir que el Ministerio de Álvarez ya condenó tajantemente el asesinato de este joven español y del resto en una publicación de X esa misma mañana del 8 de septiembre, y hizo luego un comunicado que hizo público y lo mandó a los medios de comunicación, pues hombre, calificando el hecho de un atentado terrorista, trasladó su solidaridad, el pésame, etcétera. Y además, bueno, pues reiteraba el compromiso del gobierno español con la paz en Oriente Medio. Más tarde también hizo una intervención el propio Pedro Sánchez en un acto donde reiteró la enérgica condena del gobierno al asesinato en Jerusalén. Como siempre, neutral, ya sabéis que pide, pues hombre, datos al equipo de prensa del Partido Popular, y en esta ocasión no ha habido suerte, no han dicho nada, pero la afirmación de Floriano es falsa. Y nos vamos con Oriol Junqueras. Pues un momentito que se me acaba de mover una... Ya está. Sí, nos vamos con Oriol Junqueras, que hace mucho tiempo que no sabíamos nada de él. Sabéis que es el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, y bueno, le hicieron una entrevista en el Matí de Catalunya Radio la semana pasada, y dijo que la economía catalana aportó el 8% de todo el crecimiento del PIB de la Unión Europea el año pasado, en concreto en 2024. Bueno, pues como bien explica Verificat, que es un verificador catalán, hay que dar unos datos. Esto es verdad, es cierto, es el 8%. Bueno, pues el aumento del Producto Interior Bruto de Cataluña supuso, según datos de Eurostat y de IDESCAT, que es un propio organismo catalán, el 2,7% del crecimiento económico conjunto de los 27 países de la Unión Europea. Es verdad que se expandió, mejor dicho, en un 3,6%, un poquito más, a finales de 2024, y sí que es verdad, de todo ese contexto económico, es cierto que supone o ha supuesto un crecimiento muy rápido de la economía catalana respecto al conjunto de los 27 países de la Unión Europea, que creció un 1% de media. Bueno, pues tiene un crecimiento muy interesante, ¿no? Cataluña, ¿no? Como comunidad autónoma. Pero claro, no hay manera de encontrar ese 8% que dijo, en este caso, Oriol Junqueras. Así que es falso. Es verdad que ha crecido muy bien en el último año Cataluña, la economía catalana, pero bueno, vamos a poner el último dato del 3,1 hasta el 8%, pues hay una
hay una diferencia interesante, ¿eh? Casi nos vamos a triplicar, así que no es verdad. Vale. Antes de irnos con la reflexión, yo quería comentar una cosa que nos hemos, una campaña que me he enterado hoy y me parece, la verdad, una genialidad. ¿Tú sabes lo que son los monchitos? Son unas chucherías que yo compraba cuando era pequeño, de arroz inflado con un sabor tal. Sí. Cierto. Bien, pues KFC ha hecho una colaboración ahora con ellos, con la marca de Monchitos, pero lo que me parece más interesante de todos es que los beneficios que se ganen comprando el menú este de Monchitos especial en los restaurantes cafés en España se van para la colaboración de la recuperación de la fábrica de Monchitos, que está ubicada en Paiporta, en Valencia, y quedó gravemente herida, o bueno, dañada en este caso, mejor dicho, en la dana de octubre de 2024. Y me parece una campaña muy buena y muy llamativa, porque es una marca, al fin y al cabo, muy pequeña, una fábrica muy pequeña aquí en España. Claro. Y me parece muy llamativo que una marca internacional, de una cadena internacional como en este caso KFC, tenga estas colaboraciones, estas campañas realmente prácticamente benéficas para ayudar a la recuperación, pues en este caso de un negocio prácticamente local, que aunque tenga distribución nacional, pues no es una gran multinacional como son KFC, por ejemplo. Entonces me ha llamado mucho la atención y quería comentarlo. Pues la verdad que muy bien comentado, y en definitiva son los crowdfunding de que valen la pena, son actividades solidarias que además hacen red, y estas cosas valen la pena. Y ha sacado una hamburguesa con pollo, lógicamente, con una salsa especial de Monchitos, así que quien la quiera probarlo, pues, y tenga un restaurante de estos cerca, pues puede ir a probarlo. Por cierto, el pan es morado, es de color morado. Claro, pues hombre, pues hay que hacerlo. Y nosotros aquí en Pontevedra también tenemos uno pues de ellos. Si queréis apoyar también a la marca esta, al Monchitos y tal, pues es una manera de apoyarlos indirectamente. Vamos a la reflexión, si te parece. Muy bien, pues sí, os he traído en este caso nuevamente con los amigos de Hop, para ver lo que se puede hacer en una gran ciudad para el medio ambiente y tener un poco de más de futuro, y que no es tan difícil, se puede hacer. Vamos a verlo. Antes y después. París, la transformación a gran escala de una ciudad que demuestra que si se quiere, se puede. Y que las administraciones pueden resolver problemas y hacer más habitables y humanas nuestras ciudades si se lo proponen. Y que donde otros buscan excusas, como esta plaza, la plaza del ayuntamiento, con un gran parking debajo en la que teóricamente no se podían poner árboles, otros buscan soluciones, elevando el terreno y creando un gigantesco bosque urbano. Y que los males de las ciudades, como el aire contaminado que tenemos que respirar y que causa cientos de miles de muertes prematuras al año, o el efecto isla de calor que convierte los veranos en un peligro para la salud y la vida, pueden resolverse. Este es el mapa de la calidad del aire en París en 2007. Este es el de ahora. En 10 años han creado una infraestructura ciclista con más de 1000 kilómetros, segura, cómoda y moderna, que ha hecho que ya se realicen más desplazamientos en bici que en coche. Se han peatonalizado y renaturalizado cientos de calles donde los niños pueden jugar, donde la gente se puede encontrar, donde hay frescor y naturaleza. Han conseguido incluso mejorar tanto el sistema de depuración que por primera vez en un siglo la gente se puede bañar en el Sena, y el número de especies de peces que viven en él en París se ha disparado en un 1100%. Está reviviendo.
Y además, París, como mostramos en la serie documental Hope, estamos a tiempo, da un paso más allá y está rediseñando la ciudad para recuperar los barrios con todos los servicios, dentro de la estrategia de la ciudad de los 15 minutos, para evitar que haya zonas con pocos usos, solo viviendas o oficinas o sin comercios, y lograr que la gente pueda tener una vida de proximidad, con barrios mixtos que tengan cultura, naturaleza, espacios de trabajo, comercio local y ocio. Hay lugares, ciudades, en las que de forma cerril, atrasada y contraria a toda lógica de interés general, la progresión sigue siendo al revés. Eliminar la vegetación, replicar las plazas de hormigón, reducir las zonas peatonales o la infraestructura que hace posible moverse en bici de forma segura y cómoda. Pero la tendencia es imparable. Las ciudades del siglo XXI son verdes y habitables, sencillamente porque es más lógico, porque es mejor. Es mejor una ciudad en la que puedas elegir moverte en bici sin tener que jugarte la vida. Es mejor respirar aire limpio, es mejor una ciudad con una vegetación exuberante y refrescante, que salva vidas, que limpia el aire. Es mejor una ciudad con espacios en los que los niños puedan recuperar las calles para jugar y donde nos podamos encontrar. Súmate a la oleada regenerativa, súmate a los grupos de acción local que están surgiendo por todas partes. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Pues ahí estaba. Vale de vez en cuando ver que se pueden hacer cosas diferentes y poder salvar también nuestro bienestar y nuestra forma de funcionar en las ciudades y hasta también en las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta que también precisamente la alcaldesa de París es española, es Hidalgo, Ana María Hidalgo, y bueno, pues se pueden hacer cosas interesantes. Por lo menos reflexionemos sobre ellas. Sí, sí. Pues en los últimos segundos creo que quedan de programa antes de despedirnos. Solo quería informar a nuestros oyentes de que hoy hemos estrenado la nueva aplicación en la tienda de aplicación de Android de Ocio News, donde nos podrán escuchar, incluso escuchar los podcasts una vez terminado el programa, bueno, unas horas después de haber terminado el programa, así que si quieren buscarla, simplemente tienen que buscar Ocio News y se la instalan y así, y es muy fácil y ligerita y pueden disfrutar del programa. Y nos llevan con ellos a todos los sitios, nosotros encantados. Pues nada, Sara, muchas gracias, un gran trabajo como cada semana y nos hablamos la semana que viene. Un gran placer, nos quedamos, creo que la flotilla ya ha sido intervenida, por cierto, era lo que tocaba y por tanto será uno de los temas que dentro de 7 días estaremos contando aquí, porque seguro que se moverán muchísimas cosas en las redes sociales. Tanto ciertas como siempre, como un placer falsas, estar con vosotros. por un lado y por el otro. Ya te digo, un placer, se os quiere muchísimo, Lorenzo, besiños, buena semana a todos. Buena semana. Mira aquí.